Siempre es un gusto conversar con él a través del teléfono, como habitualmente solemos hacerlo en Gremial Médica. Es un doble gusto tenerlo aquí en nuestro estudio para compartir la entrevista en esta oportunidad a través de nuestro canal de YouTube. Está Héctor Garín con nosotros. Hola, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Va? Bien, bien. Gustazo. Bien. Dándome algunos tips, recién, esto lo cuento, son las intimidades de la producción, para acomodarme el saco. Me dicen, ponete un saco, vas a estar en la tele. Y acá estamos, con un saco acomodándonos para poder hacer esta entrevista siempre tan cálida con Héctor. En esta oportunidad hablando de un tema recurrente en la problemática sanitaria y previsional, que es la situación de los jubilados argentinos. Los datos demográficos, estadísticos, nos indican que la población cada vez, afortunadamente, la capacidad de sobrevida crece y podemos llegar a muchos más años de los que teníamos, y esto genera inconvenientes en los sistemas, sobre todo de atención médica, porque cada vez más gente que atender y después se quejan de los recursos. ¿Cómo ves desde la perspectiva del gremio médico esta problemática, Héctor? Bueno, el problema de los jubilados, como decís, que está en un número en crecimiento, sin duda, por la sobrevida que tienen hoy las personas. Realmente se está convirtiendo en un problema mucho más serio de lo que era hace algunos años. Pues imagínate que hoy hay alrededor de 6 millones de jubilados en el país, es el 15% de la población, y en realidad me parece que no están dadas las condiciones de seguridad en ningún índole que tenga que ver con algo para ayudar a los jubilados, ni en la parte previsional, ni en la parte de sueldos o de jubilaciones que cobran, ni en las condiciones de vida que tienen, ni en las condiciones sociales a las cuales se ven sometidos y, por supuesto, en la salud. Claro. Bueno, vemos nuevamente el tema del PAMI y sus deficiencias. ¿Cómo entendés que impactan estas situaciones que se viven dentro del PAMI en la salud del jubilado? Mira, lamentablemente el PAMI es una entidad que vive de las quejas. Es decir, de las quejas de todo el mundo, porque en realidad nadie está conforme con el funcionamiento del PAMI. No hay ningún jubilado que le diga gracias PAMI, tengo todo lo que necesito. No hay ningún prestador que le diga gracias PAMI, me paga como corresponde. Pero en realidad hay una falla de un montón de personas en el PAMI. Desde las contrataciones, la verdad, los empresarios a quienes son contratados, que tienen sobreprecio, la cantidad de medicamentos que se venden, que es exorbitante, seguramente con una cantidad de medicamentos que sobrepasa las necesidades de los jubilados o de los pacientes que están ahí en PAMI. Y la realidad me parece que es un gasto de una cantidad de dinero tan grande. Bueno, hablamos de casi 3.200 millones de dólares, 20.000 empleados, una mega estructura, claramente. Claro, pero vos fíjate que de los 20.000 empleados, prácticamente terminan siendo administrativos, pero no hay nadie que son pocos. Claro, son pocos los que trabajan en la parte asistencial de los jubilados. Y en alguna oportunidad charlamos este tema, y en realidad me parece que el PAMI está hecho hoy como para hacer algunos negocios. Es decir, importancia para algunos empresarios, la venta de medicamentos es bueno, ahí vos ponés me parece un dedo en la llaga, porque este tema nuevamente estuvo en la discusión, y yo desde que tengo uso de razón, siempre el convenio que la industria farmacéutica hace con el PAMI termina siendo la parte del león del sistema. Exactamente. Ahora, uno aprecia que las estadísticas indican que los jubilados son aquellas personas, seres humanos que más consumen medicamentos. ¿Están sobremedicados? ¿Hay una sobremedicación de jubilados? Yo creo que están sobremedicados y se sobremedican. Claro, claro. Hay muchísimos jubilados dentro de la estadística que consumen 5 o 6 medicamentos. Algo que no es razonable, por más que uno entienda que a esa edad puedan ser personas que necesiten de medicación o que necesiten hacer algún tratamiento, pero no en esa cantidad de medicamentos. Y me parece que es responsabilidad del sistema de salud que controla a los jubilados. Claro.
Claro, que el jubilado se automedique. Sí, sí, o van, hacen la receta, se la llevan al médico para que la firme, el médico termina atendiendo así. Claro. Y nadie se ocupa en realidad de lo que significa una persona de edad que necesita de un tratamiento especial. Alguna vez lo planteamos también, el hecho que la capital federal, que tiene alrededor de 500.000 jubilados, o tal vez un poco más, no tiene ningún hospital general de agudos que atienda a los jubilados. Y tenemos 500.000 chicos y hay 3 hospitales generales de pediatría. Claro. Mirá qué detalle interesante para tener en cuenta en la planificación sanitaria de un gobierno como el de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, en algún momento lo dije cuando yo estaba en el gobierno de la ciudad. Habíamos ofrecido, que fue en el momento en que se hizo el traspaso de los hospitales de la Nación a la ciudad, que estaba el Hospital Rivadavia a 2 cuadras del Hospital Fernández, no tenía como sentido. 2 generales ahí tan cerca. 2 generales de agudo con 2 guardias, bueno. Y personalmente había propuesto que se hiciera un hospital general de agudos especializado en tercera edad. Entonces, a los médicos que trabajaban ahí no se les cambiaba la especialidad. El que era urólogo seguía siendo urólogo, el clínico era clínico, el ginecólogo... Solo atendía a ese segmento etario. Exactamente, le cambiábamos la clientela, por decirlo de alguna manera, pero nada más. ¿Y qué pasó? Y no se tomó en cuenta porque se iba a tener resistencia, que los médicos... Bueno, terminó no haciéndose absolutamente nada. Ahora que lo pensamos, está, como vos señalás, el tema de los hospitales pediátricos, porque tenés el Nacional, tenés los de la ciudad, tenés hasta un especializado en adolescentes. Exacto. El García, o sea, tenés especializados por especialidades, pero no tenés algo tan importante, ¿no? Como es la atención especializada en el jubilado. No. Vos fíjate que pediatría hasta tiene servicio de pediatría en prácticamente todos los hospitales, con lo cual tiene derivaciones y centralizando algunas especialidades o algunas cosas más importantes en los hospitales pediátricos. Pero en todos los hospitales se atiende pediatría. Y no hay servicio de geriatría, digamos, en todos los hospitales. Claro. ¿Cómo es la relación? Porque históricamente existía un organismo que interconectaba al sistema público con el PAMI. ¿Cómo es la relación de aquellos jubilados que se atienden en los hospitales en relación al PAMI? Sí, en aquel momento también estábamos en el gobierno, se logró generar el primer mix público-privado del país, que era la UPI 5. La UPI 5. Que tratando de evitar que los hospitales públicos recibieran y atendieran los jubilados y no cobraran nunca las prestaciones, cuando con el sector privado se pagaba por cápita, por adelantado, se atendiera o no atendiera. Era abusivo y absolutamente perjudicial para el sistema público. Era una modalidad diferente. Y entonces nosotros dijimos, ¿por qué diablos no se puede capitar el sector público, presentarse en esa cápita el sector público? Bueno, fue tan eficiente la UPI 5 y después llamada ASI, Agrupación Salud Integral, que prácticamente todos los jubilados de la capital federal terminaron concurriendo a esa ASI, a esa agrupación que atendía a todos los jubilados de la capital federal. Bueno, como siempre, cuando se mueve dinero de un lado para otro, alguien cree que son negocios. Claro. Y dice, lo tengo que manejar yo. Entonces terminaron desarmando lo que había sido la UPI 5, después ASI, y se hizo cargo el Estado. Con lo cual hoy los jubilados tienen una serie de problemas importantes para ser atendidos. ¿Por qué? Porque al ser el Estado el que contrata la atención de los jubilados, tiene que hacer las licitaciones, no es un sector privado, tiene que hacer licitaciones por la ley de contabilidad del Estado, de la administración estatal, que terminan con que no pueden darle las prestaciones en tiempo y forma, en el momento adecuado, cuando lo necesitan. Tienen que terminar dando vuelta, como pasó hace muy poco, en el cual no había ninguna internación, no había una sola cama para ningún jubilado. Y hablando con Crescenti, mi amigo
Alberto Crescenti, estaba con un problema enorme porque le terminaron encajando todas las ambulancias, porque las ambulancias de PAMI no tenían forma de trasladar a ningún lado no contratado. Claro. Bueno, pero pensaba, a lo mejor desde el análisis crítico que haces, empiezo a entender cuál es tu idea respecto de lo que podría ser una salida a esta problemática endémica ya, porque yo trabajo en el sector salud como periodista contando este tipo de historias hace más de 25 años y las cosas siguen igual, y te diría que en algunos casos peor. ¿Por dónde visualizás que deberíamos empezar a discutir este tema? Mira, lo primero que hay que tomar es la decisión política de que queremos atender a los jubilados. Es fuerte eso, ¿eh? Porque quien diga que no, se va Mira, yo lo he vivido, lo comentaba también, estando de guardia, jefe de día, de guardia en el hospital ferroviario, que tenía un convenio con el PAMI. Y lo que veíamos de los abuelos que aparecían trasladados al hospital, cosas que no veíamos habitualmente. Pacientes que tenían 2 cánceres diferentes, de órganos diferentes, pacientes que venían, como decía, con el codo, con una úlcera, con el cúbito, con el hueso del brazo a la vista, al codo, preguntando qué pasó, es de estar así, apoyado en la cama durante 6 meses, sin que nadie lo atienda, sin que nadie lo vea, lo cual es una brutalidad. Es decir, por parte de, no sé, de la familia, de si no tiene familia, de alguien que se tiene que ocupar, pero nadie se ocupa de la salud de la gente. Siempre terminan en una anarquía. Entonces, me parece que hoy, ya a esta altura, tenés 20.000 empleados. Y yo planteaba la necesidad de que se generaran equipos multidisciplinarios de 5 o 6 personas, médico, un asistente social, odontólogo, urólogo, un cardiólogo, que armaran 20 equipos. 20 equipos. Esto significa 100 personas. Claro, tenemos 20.000. Sí, sí. Y esas 100 personas, si entraran en relación con con las asociaciones de jubilados, con los centros de jubilados, hablar con los responsables de cada uno de los centros, e ir armando un cronograma de visita a esos centros y que cada centro llame a sus jubilados para tratar de hacer un screening o un relevamiento de la salud de los jubilados de cada uno de los centros de jubilados. Y vos terminás encontrando patologías o posibles patologías en estadios mucho más precoces, que después lo podés derivar a los lugares de atención si es que necesita internación, si necesita cirugía, lo que fuera. Pero vos tenés un conocimiento de qué está pasando. Y esos 20 equipos van pasando día a día en un lugar distinto. Y vos a la larga, en un año, tenés relevado toda la capital federal. Entonces vos podés tener conocimiento de las necesidades y de las patologías que presentan los jubilados. A ver, algo elemental, ¿no? Mínimo saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la problemática de salud del jubilado. Claro. Esto es medicina preventiva. No vamos a volver a hablar de nuestro maestro Ramón Carrillo. Ramón Carrillo, pero a ver, ni más ni menos, la medicina que claramente te puede permitir no solo dar un mejor servicio, sino también ordenar y hasta hacer más eficiente el manejo del recurso. Exactamente. Y me parece que los jubilados se verían muy beneficiados si alguien se ocupara. Claro. Porque hacer esto que yo digo, que parece una pavada, significa trabajo. Y ahí me parece que estamos con un problema. Héctor, como siempre, un gusto. Y en esta oportunidad tenerte aquí. Bueno, gracias, igualmente. Continuamos en Gremial Médica.